este mensaje que preparamos. Y dice: tal como soy de pecador, sin otra fianza en tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mí. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión ha quitado toda oposición. Ya pertenezco todo a ti. Cordero de Dios, heme aquí. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por estar aquí en esta tu casa, casa de adoración, casa de oración, donde venimos a alabarte, a glorificar tu nombre, Señor. Permite que tu palabra, Señor, en esta mañana nos regrese a ti vacía. Que hable a corazones, que hable a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. En tus manos estamos, Señor. Amén. Dice Romanos 3:23, hermanos, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Okay, so this sermon is titled Accepted by God, just as I am. Romans 3:23 says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Mis amados hermanos, nuestro Dios nos acepta a cada uno de nosotros y acepta a todos aquellos tal como somos. God accepts all of us just as we are. Y este himno escrito por esta hermana ha tocado innumerables corazones a lo largo de la historia y de los años. Y nos recuerda, hermano, que no tenemos que presentarnos perfectos ante Dios. And so there's an old hymn that's titled Just As I Am, and that hymn reminds us that we don't have to be perfect to go to God. Y por lo cual en esta mañana queremos que exploremos cómo este mensaje de aceptación de nuestro Dios y cómo este mensaje de gracia puede transformar cada una de nuestras vidas y nuestra relación personal con nuestro Dios. So we're going to take a look at how the acceptance and grace of God transforms our lives and builds our relationship with God. En primer lugar, queremos ver la condición humana. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna excepción. La palabra dice: todos pecaron. Nadie es bueno, solamente Dios y el Señor. Romans 3:23 again says, "For all have sinned and come short of the glory of God." All of us are sinners. Nobody is perfect. Todos somos imperfectos y todos somos pecadores. Por si acaso algunos de nosotros nos hemos creído que somos perfectos, estamos equivocados. Perfecto es Dios. Y no podemos alcanzar en la perfección, hermanos, por nosotros mismos. Y debido a la universidad del pecado, ese pecado universal, la palabra de Dios, la Biblia, deja bien claro que todos hemos pecado, sin excepción alguna.
So no one is perfect. Everyone sins. If anyone thinks that they are not a sinner, they are mistaken. Our sinful nature is universal. The Bible declares that we are sinful. We are all sinful. There are no exceptions. Only God is perfect. Y esto, hermano, incluye cada persona que ha existido, desde los grandes héroes de la fe hasta el más humilde creyente. Porque dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No one is perfect. That includes the great heroes up to the most humble person. As it is written in Romans 3:10, the Bible says, there is none righteous, no, not one. Y al ver la naturaleza del pecado, hermanos, el pecado no se refiere solo a cometer actos malvados, sino a una condición inherente al corazón, del corazón humano, y es la rebelión contra Dios y contra su voluntad. Esa tendencia a poner nuestros propios deseos y nuestras propias prioridades por encima de la voluntad de nuestro Dios. And we are not just sinners because of the things that we do, but we have a sinful nature that's inherent. It's in our hearts, and everyone has a certain rebellion towards God. Y la humanidad tiene incapacidad, por más que intentemos usted y yo ser buenos y hacer lo correcto, siempre fracasamos. And if we try to do the right thing, we always fail because of our sinful natures. No vamos a poder alcanzar santidad y sanidad y perfección, esa perfección que Dios demanda por nuestras propias fuerzas. En el libro de Isaías, capítulo 6:4, verso 6, dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. So we can never reach holiness, we can never reach perfection without God. We can't do it on our own. Isaiah 64:6 says, all of our righteousness are as filthy rags. Y en nuestra condición humana, nuestra tendencia siempre es intentar arreglar nuestras vidas antes de venir a Dios. Pero eso es lo que no es posible para nosotros y no es lo que Él nos pide. Él nos pide que vengamos a Él primeramente. So our natural tendency is to do things on our own instead of going to God, but God wants us to go to Him. Los esfuerzos humanos, muchas veces, hermanos, intentamos mejorar nuestros errores. Tratamos de corregir nuestras vidas y presentarnos entonces después a Dios. Many times we try to fix things on our own before going to God. Pensamos que necesitamos ser buenos antes de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Pero eso no es así, hermanos. Él quiere y te acepta tal y como tú eres. Que vengas a Él, que le aceptes a Él, que entregues tu vida, tu corazón y todo tu ser a Él. Many times we think we have to be good before we go to God, but all God asks is that we go humbly to Him just as we are. Y esa condición de aceptación, Dios no nos pide que nos arreglemos antes de venir. La salvación, mis amados hermanos, no es el resultado de nuestros esfuerzos por mejorar, sino, hermanos, es de la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. So God is not asking you to fix yourselves before you go to Him. Our salvation is not based on our works. Our salvation is based on what Jesus did at Calvary. Y el libro de Efesios,
en el capítulo 2, versos 8 y 9, cuando nos detenemos allí a meditar en su palabra, nos recuerda que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por nuestras obras. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9 remind us that we are saved by grace and through faith and not by our works. Y aquí podemos ver uno de los ejemplos en la palabra del Señor, la parábola que se nos presenta del hijo pródigo, allí en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. Y allí nos ilustra, mis amados hermanos, cómo aquel padre acepta al hijo tal como es, tal como regresó, y a pesar de su pecado, y a pesar de la condición tan baja como regresó aquel joven, una condición deplorable, su padre lo recibió con sus brazos abiertos. Y mis amados hermanos, Dios de la misma manera nos recibe con amor. Dios de esa misma manera como el padre del hijo pródigo nos recibe y te recibe si vienes a los pies de Cristo con compasión. And we see a biblical example of this in Luke chapter 15. There's a story of the prodigal son. His father accepted him, even though he went out and did deplorable things. And in the same way, God will accept us if we go to him with faith in Jesus Christ. Mis amados, Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce tus debilidades. Pero Él nos llama y te llama a venir tal como tú y yo somos, con nuestras cargas, con nuestros pecados, con nuestros dolores, con nuestras angustias. Dios nos llama tal como estamos. God knows our struggles, He knows our weaknesses, and He is calling you to go to Him. You can bring all your baggage and all your sins. He just wants you to go to Him. Dios conoce todo sobre ti y sobre mí, nuestras luchas, debilidades, pecados, nuestros miedos. Y el Salmo 139, en el verso 1 al 4, nos dice y nos recuerda que Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y nuestros caminos. Porque Dios es omnisapiente. God knows everything about us. He knows our struggles, our weaknesses, our fears, our sins. Psalm 139 reminds us that He knows our thoughts and our ways, because God is all-knowing. Y hay un llamado constante de Jesús. Jesús nos invita a venir a Él tal como somos. Allí en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30, nuestro Señor dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesus invites all of us to go to Him just as we are. In Matthew chapter 11, Jesus says, "Come to me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Jesús, hermanos, no espera que tú y yo limpiemos nuestras vidas antes de acercarnos a Él. Él nos llama a venir con nuestras cargas, con nuestras debilidades, con nuestros pecados. Y sobre todo, hermanos, prometiéndonos alivio, prometiéndonos descanso. Jesus does not expect us to clean up our act before we go to Him. He calls us to go to Him with our struggles, our sins, and He will give us rest. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, nos dice que nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque nuestro Dios cuida de nosotros. Y a veces nosotros como cristianos nos angustiamos
cuando vienen los momentos difíciles a nuestras vidas, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, nos aferramos a orar y a tratar de resolver los problemas. Pero lo más importante es, hermanos, aprender a depositar esos problemas ante el altar de Dios, porque Él va a llevar nuestra carga y nos va a aliviar y vamos a sentir paz, pero siempre teniendo la seguridad de que tenemos un Dios que nos ama y nos bendice, hermanos. 1 Peter 5:7 reminds us to give our worries and our anxieties to Him because He cares about us. Many times we drown, when we have problems in our Yo en esta family mañana, life. mis amados hermanos, les invito y amigos a reflexionar sobre nuestras vidas y a que identifiquemos las áreas en las que tú y yo estamos tratando de arreglarnos antes de acercarnos a Dios. Dejemos de lado todos esos esfuerzos y presentémonos a Dios tal como somos, confiando en su gracia, confiando en su amor infinito para cada uno de nosotros. So push aside your struggles and present yourselves to God just as you are and have faith in His grace and love. Una vez más te digo en esta mañana, Dios no nos llama a ser perfectos antes de venir a Él. Dios no nos llama a acercarnos, nos llama que tú y yo nos acerquemos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros pecados, con toda nuestra suciedad. Él conoce cada una de nuestras luchas, pero nos recibe con amor, nos recibe con gracia, dispuesto a transformarnos, hermanos, transformarnos a través de su poder inigualable. So again, you don't have to be perfect to go to Jesus. You can go to Him just as you are with your imperfections, with your sins. He will receive you with love and with grace, and He wants to transform you through His power. La gracia incondicional de Dios, cuando vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 8-9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis amados hermanos, la salvación es un regalo de gracia, no algo que podamos ganar o merecer por nuestros propios méritos. So God's grace is unconditional. Ephesians 2, verses 8 and 9 say, for by grace are ye saved, through grace and not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Salvation is a gift. It's not something that we deserve or we can just win without grace. Y lo maravilloso de la gracia es que es ese favor inmerecido de Dios. Es un don que tú y yo recibimos sin haber hecho nada para merecerlo. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, 8 y 9, subraya que somos salvos por gracia a través de la fe y no por nuestras obras, como vimos ahorita. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar salvación. Es un regalo de Dios que nos da. So salvation is through grace, it's through faith, it's not based on our works. There's nothing we can do to earn salvation. It is a gift that God gives us. Nuestras mejores obras son insuficientes para alcanzar la salvación.
Y como mencionamos antes, en el libro de Isaías 64:6, describe nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y la salvación, mis amados hermanos, depende completamente de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Dios nos ama y Dios nos acepta sin condiciones. Su gracia nos devuelve, nos envuelve y a la vez nos transforma. Our works are filthy rags to God. Our salvation depends completely on what Jesus did there at Calvary. He hung on the cross. God accepts us without conditions, and His grace, through His grace, we find salvation, forgiveness, and transformation. El amor de Dios es un amor incondicional y no depende de lo que podamos hacer o dejamos de hacer. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor, mis amados hermanos, es constante e inmutable, no cambia, es perfecto. God's love is unconditional. It doesn't depend on what we do, what we don't do. Romans 5:8 says, but God commendeth this love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. God's love for us is complete. Mis amados hermanos, Dios y amigo que nos escuchas, Dios nos acepta tal como somos. No espera que cambiemos para amarnos, sino que su amor, hermanos, es el que nos transforma. Su gracia es la que actúa en nuestras vidas, sanándonos, renovándonos, transformándonos en un hombre y una mujer diferente. Jesus does not expect us to change before we go to Him. Actually, it's His love and salvation that transforms us. Once we accept Christ as our Savior, we become new people. Sí, nos transforma, porque existe una transformación por esa gracia, por ese regalo, por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en Tito capítulo 2, versos 11 y 12 nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. La gracia no solamente salva, hermanos, sino que nos enseña, nos capacita, nos guía, pero sobre todo nos transforma, cambia. Y el himno del cual comenzamos meditando en su letra, tal como soy, mis amados hermanos, nos recuerda que podemos acercarnos a Dios con toda confianza, sabiendo que nuestro Dios nos recibe con los brazos abiertos. Y no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu pecado, todo es pecado, por muy grande o pequeño delante de Dios. Él nos cambia, Él nos transforma. Y muchas veces vivimos por años alabando, glorificando al Señor, meditando en la palabra, pero hay cosas que estorban en nuestras vidas que tenemos que cambiar. Y tenemos que entregar, ir a nuestro Padre Celestial, como vino el Hijo Pródigo. Y aquel Hijo Pródigo, hermanos, la historia de ese joven nos dice que estuvo comiendo con los cerdos. Y sus olores quizás no fueron muy agradables cuando vino hacia el Padre, cuando lo recibió. Pero cuando vino al Padre, todo cambió, todo fue limpio y comenzó una nueva vida.
Mis amados hermanos, ven a el Señor. Amigo, ven a Cristo con confianza en la gracia. Dice, tal como soy. Este himno que ha resonado en los corazones de muchos creyentes por generaciones, hermanos, recordándonos que no necesitamos perfección para acercarnos a nuestro Padre Celestial. So Titus 2 verse 11 tells us that God's grace brings salvation to all men, to all people, actually. Again, the hymn, Just As I Am, reminds us that God accepts us just as we are. You can go to God with confidence through Jesus. Your sins will be forgiven. You don't have to be perfect to go near God. God is waiting for you with open arms. He wants you to go to Him. Allí vemos a Dios con los brazos abiertos, esperándote como el padre del hijo pródigo. El padre corre, lo abraza sin importar su pasado, sin importar sus errores. Y así es Dios para con nosotros. Pero hay que tener valentía para acercarnos al Señor. La gracia nos da la confianza para que tú te puedas acercar al Señor tal como tú eres. Y en Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, hermanos, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. God's grace should give us confidence to go to Him. In Hebrews chapter 4, we are reminded that because of His grace, we can actually go to Him, to His throne, with confidence and faith. We will receive mercy. Y en este día, hermano, es un día muy bueno a detenernos cada uno de nosotros por un instante a reflexionar sobre cómo estamos viviendo la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas cristianas? Además, te animo a que aceptes aquellos que no han aceptado el regalo sin tardar de ganarlo por sus propios méritos, y que puedas experimentar la transformación que esa gracia, que ese regalo de Dios trae a las vidas que vienen a Él. So today is a good day to reflect on how we are living our lives through the grace that God has given us. And we ask, if you have not accepted this free gift, to accept it. That way you can experience the transforming power of His grace. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia de Dios es una muestra de su amor incondicional para nosotros. No necesitamos ser perfectos ni hacer algo para ganar su favor. Me dirás, ¿por qué repites? Es importante. Simplemente necesitamos aceptar su gracia con humildad. Simplemente necesitamos aceptar su gracia con fe y reconocer que somos pecadores y muchos aún conociendo a Cristo. Que el himno de tal como soy, mis amados, nos recuerden siempre que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos recibe y nos transforma por su gracia. Again, God's salvation is a gift that we don't deserve. It's a free gift when we accept Jesus Christ as our Savior. There's nothing we have to do to gain His favor. His grace will transform us. All we have to do is go to Him with humility,
and recognize that we are sinners and we need Him for our forgiveness and for salvation. Dios nos acepta tal como tú y yo somos, como tú eres. No importa qué condición, Él te recibe con los brazos abiertos. Y entonces va a ocurrir algo maravilloso en tu vida, algo que tú solo no has podido hacer, la transformación a través de Cristo. Y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. So we are transformed once we accept Christ. 2 Corinthians 5:17 says, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Y el hecho de que Dios nos reciba tal como somos en el mundo, el venir a Él, a Cristo, tal como somos, no significa que vamos a permanecer igual. Su gracia nos transforma. Su gracia da un nuevo sentido a nuestra vida y nos da una nueva identidad. Christ does accept us as we are, but it doesn't mean we're going to stay the same once we accept Him. His grace is actually... Nos transforma. Y muchas veces vivimos por años alabando, glorificando al Señor, meditando en la palabra, pero hay cosas que estorban en nuestras vidas que tenemos que cambiar. Y tenemos que entregar, ir a nuestro Padre Celestial, como vino el Hijo Pródigo. Y aquel Hijo Pródigo, hermanos, la historia de ese joven nos dice que estuvo comiendo con los cerdos. Y sus olores quizás no fueron muy agradables cuando vino hacia el Padre, cuando lo recibió. Pero cuando vino al Padre, todo cambió. Todo fue limpio. Y comenzó una nueva vida. Mis amados hermanos, ven a el Señor. Amigo, ven a Cristo con confianza en la gracia. Dice, tal como soy. Este himno que ha resonado en los corazones de muchos creyentes por generaciones, hermanos, recordándonos que no necesitamos perfección para acercarnos a nuestro Padre Celestial. So Titus 2 verse 11 tells us that God's grace brings salvation to all men, to all people, actually. Again, the hymn, Just As I Am, reminds us that God accepts us just as we are. You can go to God with confidence through Jesus. Your sins will be forgiven. You don't have to be perfect to go near God. God is waiting for you with open arms. He wants you to go to Him. Allí vemos a Dios con los brazos abiertos, esperándote como el Padre del Hijo Pródigo. El Padre corre, lo abraza sin importar su pasado, sin importar sus errores. Y así es Dios para con nosotros. Pero hay que tener valentía para acercarnos al Señor. La gracia nos da la confianza para que tú te puedas acercar al Señor tal como tú eres. Y en Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, hermanos, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. God's grace should give us confidence to go to Him. In Hebrews chapter 4, we are reminded that because of His grace, we can actually go to Him, to His throne, with confidence and faith. We will receive mercy.
Y en este día, hermano, es un día muy bueno a detenernos cada uno de nosotros por un instante a reflexionar sobre cómo estamos viviendo la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas cristianas? Además, te animo a que aceptes aquellos que no han aceptado el regalo sin tardar de ganarlo por sus propios méritos, y que puedas experimentar la transformación que esa gracia, que ese regalo de Dios trae a las vidas que vienen a Él. So today is a good day to reflect on how we are living our lives through the grace that God has given us. And we ask, if you have not accepted this free gift, to accept it. That way you can experience the transforming power of His grace. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia de Dios es una muestra de su amor incondicional para nosotros. No necesitamos ser perfectos ni hacer algo para ganar su favor. Me dirás, ¿por qué repites? Es importante. Simplemente necesitamos aceptar su gracia con humildad. Simplemente necesitamos aceptar su gracia con fe y reconocer que somos pecadores, y muchos aún conociendo a Cristo, que el himno de tal como soy, mis amados, nos recuerden siempre que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos recibe y nos transforma por su gracia. Again, God's salvation is a gift that we don't deserve. It's a free gift when we accept Jesus Christ as our Savior. There's nothing we have to do to gain His favor. His grace will transform us. All we have to do is go to Him with humility and recognize that we are sinners and we need Him for our forgiveness and for salvation. Dios nos acepta tal como tú y yo somos, como tú eres. No importa qué condición, Él te recibe con los brazos abiertos. Y entonces va a ocurrir algo maravilloso en tu vida, algo que tú solo no has podido hacer, la transformación a través de Cristo. Y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. So we are transformed once we accept Christ. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Y el hecho de que Dios nos reciba tal como somos en el mundo, el venir a Él, a Cristo, tal como somos, no significa que vamos a permanecer igual. Su gracia nos transforma. Su gracia da un nuevo sentido a nuestra vida y nos da una nueva identidad. Christ does accept us as we are, but it doesn't mean we're going to stay the same once we accept. Todos tal como somos, de pecadores, de nuestra condición, que nos acepta tal así como somos, no nos deja en nuestro estado original. La gracia de Dios nos salva, sino que también nos transforma. La salvación marca el comienzo de una nueva vida en Cristo. La obra transformadora de esa gracia es donde vemos que Dios actúa en nosotros, cambiando nuestras actitudes, cambiando
nuestros deseos, cambiando nuestro comportamiento. Y en Filipenses 1:6 nos asegura que Dios, quien comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo. So God's grace changes us once we accept Christ. Our attitudes change, our behaviors change, our desires change. And Philippians 1:6 reminds us that God will continue to work in us until we reach the perfection by the time Jesus comes back. Y en la palabra de Dios, en la historia del apóstol Pablo y en su persona, vemos cómo Saulo de Tarso, este hombre que perseguía a los cristianos, tuvo un encuentro personal con el Señor. Y aquel hombre se convirtió en el apóstol Pablo después de ese encuentro con Cristo. Su vida fue completamente transformada. Y a través de Cristo, hermanos, tu vida y mi vida son renovadas y somos hechos nueva criatura, con una nueva identidad en Cristo. Y 2 Corintios 5:17, mis amados hermanos, nos declara que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y esta transformación implica una nueva identidad, una nueva manera de vivir, porque las cosas viejas, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras mentiras, quedan atrás. Saul of Tarsus, for example, who used to persecute Christians, became Paul the Apostle once he accepted Christ. His life was transformed. And through Jesus, we will be transformed. We have a new identity, just like it says in 2 Corinthians. We become new creatures. We change the way we live, and we leave behind all of our faults once we accept Christ. Y esta renovación, hermanos, es una renovación que es continua. Es una renovación, es un proceso constante. Porque cuando vamos a Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, allí nos exhorta donde dice: despojaos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios para una justicia y santidad de verdad. And this renewal that we experience, it's a process. It's not something that just happens instantly. It is a process. Ephesians chapter 4, verses 22 and 24, they ask us to leave behind the old person, to renew our spirit, to renew our mind, to put on the new person created by God for justice and holiness and truth. Y el testimonio transformador en la vida del cristiano debe reflejar la transformación que nuestro Señor Jesucristo ha obrado en nuestras vidas. Mis amados hermanos, esta transformación es visible para los demás y puede servir también como un testimonio del poder de Dios para cambiar vidas, para transformar vidas. Y la transformación, mis amados hermanos, no es instantánea. Es un proceso continuo de crecimiento y un proceso de maduración espiritual. And so we need to reflect Christ once we accept Him, because then we become a powerful testimony. Other people can see God's power in us and how we change and we become better people. And it's not instant, it is a process, but we will continue to grow spiritually. Y ese proceso de santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos conforma cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:29 dice que Dios
nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y la presencia en el proceso ese de transformación no ocurre de la noche a la mañana. En un viaje de toda la vida requiere paciencia, requiere perseverancia y dependencia de nuestro Dios. So in Romans 8:29, the Bible tells us that God has predestined us to become conformed to the image of His Son, of Jesus. And it's not an overnight process. It takes patience on our part and also us depending on God. Y en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, habla de la necesidad de proseguir hacia la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Philippians 3:12 through 14 tells us to work towards the prize and to forget the things behind and leaving the old ways behind. Y es algo importante, hermano, en esta cita nos enseña que cuando vengan problemas a nuestras vidas y pasen esos problemas, tenemos que olvidarlo, dejarlo atrás, que no nos puedan estorbar en nuestro caminar con el Señor y en nuestro crecimiento espiritual. Pero hay algo importante que es el fruto del Espíritu. Y en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22-23 describe el fruto del Espíritu como el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué hermoso, hermanos, que cuando venimos con imperfección delante de Dios, cuando Él obra en nuestras vidas, en esas vidas que están llenas de amargura, hay vidas que están llenas de odio, de tristeza, de desolación, llena de pecado. El Señor, en su transformación, entonces venimos a experimentar algo maravilloso como el amor, a experimentar verdadero gozo en las vidas, a ser paciente, a ser benigno, tener benignidad y bondad, ser mansedumbre con templanza. Este fruto, hermano, se desarrolla en tu vida y en mi vida a medida que permanecemos en Cristo, a medida que caminamos en el Espíritu, en la vida cristiana. And so when we continue in Christ, we begin to experience fruit from the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, gentleness, faith, goodness. And this fruit develops as we walk with the Holy Spirit. Por eso yo en esta mañana les invito, hermanos, que cada uno de nosotros, tú y yo, todos aquellos que nos puedan estar viendo en redes sociales, aquellos que no han tenido una experiencia de verdad con Cristo, a examinar nuestras vidas y a que vengamos a rendirnos al proceso de transformación que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, y a que depositemos nuestra confianza en el Espíritu Santo, y a que buscamos, hermanos, a crecer, y a que busquemos cada uno de nosotros a madurar espiritualmente cada día. Venir a Cristo tal como tú y yo somos es solo el comienzo, y a través de su gracia, a través de su poder, nuestras vidas serán transformadas y somos hechos nuevas criaturas. Este proceso de transformación
recuerda que es continuo, requiriendo de tu cooperación y mi cooperación, requiriendo de nuestra rendición diaria al Espíritu Santo. Permita el Señor que cada uno de nosotros busque ser conformado cada día más y más a la imagen de Cristo, donde tú y yo, hermano, podamos reflejar su amor, donde tú y yo, donde quiera que estemos, podamos reflejar su gracia a este mundo tan necesitado, a este mundo que necesita escuchar que no importa su condición humana, su condición de pecado, Él lo acepta tal como son y como somos tú y yo. Somos llamados, hermanos, a compartir la gracia de Dios, a llevar ese mensaje de esperanza. Y el himno tal como soy es, una vez más te digo, un recordatorio de que no necesitamos ser perfectos para acercarnos a Dios. Él nos acepta, nos ama, tal como tú y yo somos. Pero su gracia tenemos que enseñarle al mundo que Él lo acepta como son, pero su gracia los transforma. Su gracia no los va a dejar igual. Su gracia los va a renovar. Y a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, su vida, tu vida y la mía serán cambiadas de adentro hacia afuera. Invitemos a todos aquellos que no han experimentado esta gracia. Invitémoslos a que se acerquen a Dios tal como son, para que puedan experimentar el poder transformador, ese poder transformador de su amor. Y recordemos siempre, hermanos, recordemos que la transformación es un proceso que es continuo y en cada etapa de nuestras vidas Dios está trabajando, moldeándonos en nosotros para hacernos más y más semejante a Cristo. Pero tenemos que dejar que nuestro gran alfarero trabaje. Y quizás, hermanos, quizás lo va a doler cuando toque alguna parte de nuestras vidas para moldearla, para hacerla como Él quiere y no como nosotros. Pero es maravilloso poder estar en sus manos. Dios está trabajando. Déjalo que Él obre. Déjalo que Él cambie lo que tú no quieres que Él cambie. Déjalo que Él te transforme donde tú no quieres que Él te transforme. Y cuando lo dejemos, algo maravilloso va a pasar en tu vida. Somos llamados, tú y yo, a la acción, hermanos. Y yo le invito una vez más en esta mañana
a reflexionar sobre cada una de nuestras vidas, ya que consideremos las áreas en las que están trabajando de ser perfecto por tus propias fuerzas. Solo te digo, ven a Dios. Pero vamos a Dios con sinceridad. Vengamos al Señor, hermanos, con humildad, tal como tú eres, confiando en su gracia, en que su gracia te va a aceptar y te va a transformar. Oremos juntos para que todos podamos experimentar la transformación, para que podamos experimentar el amor incondicional de Dios. Yo te invito en esta mañana a que inclines tu rostro y ores conmigo. Oremos. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora por tu increíble gracia, por tu increíble amor incondicional. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a venir a ti, oh Padre Celestial, tal como somos, con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras debilidades. Señor, en esta mañana yo te pido que tú renueves, oh Dios, nuestras vidas y transfórmanos a la imagen de tu Hijo amado Jesús. Oh Padre Celestial, en esta mañana te pido que podamos cambiar y que podamos caminar en tu gracia cada día y ser, oh Padre Celestial, un reflejo que tu amor para todos aquellos que nos rodean. Yo te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Permita el Señor, hermanos, que todos nosotros hoy salgamos con confianza de que tal como tú y yo somos, podemos acercarnos a Dios y ser transformados por su gracia. Que cada día podamos ser capaces de buscar, de crecer más y más en nuestra relación personal con nuestro Dios, sabiendo que en su amor, hermanos, y aceptación son inmutables. Que el Señor les bendiga.